¿Alguna vez te has encontrado pensando, me falta confianza para hablar en español o nunca podré tener el mismo nivel de confianza que los demás? Quizás hayas observado a alguien hablar con rapidez y fluidez y hayas pensado, ¿por qué no puedo hacer eso? O sientes la presión de que tienes que hablar más rápido para parecer más fluido. Yo misma he experimentado todos esos pensamientos en mi segundo idioma y con el español también. Pero finalmente me di cuenta de que todos eran solo mitos. ¿Y qué son mitos? Son creencias falsas que me estaban limitando a mí. Todos tenemos ciertos tipos de limitaciones en nuestra mente que fueron creadas con el tiempo. Y pues no es tu culpa, no es tu culpa en verdad, pero aclarando de una vez por todas lo que es la verdad, vamos a poder ver más allá de nuestra mente y buscar el progreso. Así que cuando yo descubrí lo que era la verdad, cambió completamente mi mentalidad, cambió mi enfoque hacia el aprendizaje, mi motivación para practicar y mi capacidad para progresar en mi forma de hablar. Así que en esta lección de hoy quiero ayudarte a que te conviertas en una persona que habla con confianza y seguridad, clarificando lo que es un mito contra una realidad y dándote pasos prácticos que puedes seguir para progresar en tu fluidez y confianza en el español. Pero vamos con el primer mito. Algunas personas son naturalmente seguras al hablar. La realidad es que la confianza para hablar se construye a través de la práctica y superando desafíos. Por ejemplo, yo conozco a muchas personas introvertidas, personas tímidas, que han aprendido a hablar con confianza en español. Ahí está mi hermano. Mi hermano es una persona muy tímida y como yo también, pues él tuvo que aprender a hablar inglés y pues ahora que él es el ingeniero civil de la ciudad en donde él vive, lo entrevistan mucho en las noticias. Y pues él realmente tuvo que practicar para tener seguridad en sus entrevistas y lo logró. Así que los pasos a seguir son: usa tus habilidades naturales, ¿ok? A tu favor. Para los introvertidos y los no muy introvertidos, esto significa pensar antes de hablar. Si tú sabes que vas a estar en un evento social, practica lo que vas a decir. Por ejemplo, practica cómo te introduces a la gente, cómo presentas a un amigo. Practica cómo dirías a qué te dedicas, tu profesión, etcétera. En un evento social no te preguntan cosas muy personales. Así que tu actividad va a ser: tómate unos minutos para escribir tus pensamientos antes de una conversación. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de hacer esto? Bueno, haciendo esto te va a dar una claridad mental, te va a ayudar a organizar las ideas y pensamientos y pues lo que significa es que te va a facilitar la comunicación y va a ser más clara y más efectiva. Ahora también te va a ayudar a reducir el estrés, te permite a reducir la ansiedad, ¿verdad? Que le da a uno previo a la conversación, ya que se ha tenido tiempo para preparar y reflexionar sobre lo que se quiere decir. ¿Ok? Vamos al mito número 2. Hablar rápido significa que eres fluido. La realidad es que la fluidez se trata de una
comunicación clara y natural, no de la velocidad. Por ejemplo, hablar rápido no significa que te entiendan mejor. La claridad es clave. Por ejemplo, recuerda que cada pequeño paso que das te acerca más a tus sueños. Nunca dejes de avanzar. ¿Le entendiste? Lo dije muy rápido. Yo ni siquiera podía decirlo. No te enfoques en la rapidez. Enfócate en la claridad de tus frases, no en la velocidad. Usa pausas para organizar tus pensamientos. También puedes escuchar audios y ejercicios de escucha, en donde tú puedas observar cómo el hispanohablante habla en español. Escucha cómo hace pausas, su entonación, y pues así podrás mejorar. Cuando tú mejoras, es como un incentivo, ¿verdad? Porque te motiva a continuar. Ahora que si tú no tienes por dónde empezar, qué hacer, ¿verdad? Te voy a dejar aquí en donde puedas escuchar, es un video donde puedes escuchar la historia en español y pues ahí puedes poner en práctica este punto. Tu actividad va a ser, practica hablar lentamente y claramente, usando pausas para dar énfasis. Vamos a hablar de los beneficios que esto te da el hablar más lento y más claro. Obviamente que tu comunicación va a ser más eficaz. La claridad en las frases asegura que el mensaje sea comprendido correctamente por el oyente, pues reduciendo malentendidos, ¿verdad? También vas a tener menos estrés y ansiedad, porque al no preocuparse por la velocidad, pues el estrés y la presión disminuye, ¿sí? Lo que es que ya no te da ansiedad, puede fluir la comunicación durante una conversación coloquial y también te da confianza, porque cuando hablas con claridad y haces tus pausas y la gente te entiende, no te tiene que preguntar otra vez, ¿qué dijiste? ¿Verdad? Cuando la gente te entiende, te sientes seguro, te sientes más en control sobre lo que estás comunicando. Vamos al mito número 3. Los hablantes seguros nunca necesitan clarificación. Pedir aclaraciones muestran debilidad. La realidad es que buscar aclaraciones demuestra compromiso y escucha activa. Demuestra que realmente estás interesado en lo que la persona te dice y no lo ignoras. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos pasa que estamos platicando con alguien y no le entendimos lo que nos dijo? Y simplemente no decimos nada. Tal vez fue una pregunta que necesitaba respuesta y quedarse sin contestar mostraría rudeza de nuestra parte y mala educación, ¿verdad? Entonces, yo te recomiendo que te aprendas estas frases, como, ¿puedes repetir eso, por favor? O, no entendí bien, ¿puedes explicarlo de nuevo? Pedir aclaraciones demuestra que realmente estás interesado en la conversación. Tu actividad va a ser practica pedir aclaraciones en diferentes escenarios. Al pedir aclaraciones, muestras que estás realmente comprometido y que estás prestando atención a lo que te dice, lo que hace que fortalece la relación y la confianza mutua, ¿verdad? Otro beneficio que te ayuda mucho es que reduce los malentendidos, porque cuando tú buscas aclarar tu duda, pues ayuda a evitar malentendidos y confusiones. Y así puedes asegurarte que ambas personas están en la misma página. También otro beneficio es que las preguntas
para aclarar ayudan a profundizar en el tema, lo que enriquece la conversación y permite un intercambio de ideas más completo y detallado. Vamos con el mito número 4. Los hablantes seguros nunca se equivocan. Los hablantes seguros no cometen errores. La realidad es que todos cometemos errores. Se trata de cómo los manejas y reaccionas a ellos. Incluso los hablantes más avanzados cometen errores. Los pasos a seguir son: respira profundamente y corrige tu error con calma y sonríe. Practica manejar errores en una conversación y pues corrígelos con gracia. Ahora, el beneficio de hacer eso es que tú vas a tener un crecimiento personal, porque adoptar una actitud positiva hacia los errores te permite aprender y crecer a partir de ellos, convirtiéndose en una oportunidad de mejora en lugar de verlos como un fracaso, ¿sí? Otra cosa es que cuando tú reaccionas positivamente a los errores, fomenta como un ambiente de confianza, de apoyo. Entonces, así mejora las relaciones con las personas a tu alrededor y pues estás creando un entorno colaborativo. Vamos al mito número 5. ¿Tienes confianza o no tienes confianza? La confianza es una característica innata. La realidad es que la confianza se puede desarrollar con el tiempo, con la práctica y persistencia. Ninguno de nosotros nacemos ni siquiera sabiendo decir mamá. Entonces, con la práctica y la persistencia, nosotros podemos tener esa confianza. Por ejemplo, hay un famoso actor y comediante llamado Jim Carrey. De niño, Jim Carrey era extremadamente tímido y reservado. Sin embargo, logró superar su timidez a través de su interés en la comedia y la actuación. Entonces, Carrey comenzó a actuar en pequeños clubs de comedia y pues con el tiempo ganó confianza en sí mismo y eventualmente pues se convirtió en uno de los comediantes y actores más exitosos y reconocidos en Hollywood. Así que pues los pasos a seguir sería: adopta este ciclo de aprendizaje para construir confianza. Velo como algo positivo. Y pues es necesario, aprende el vocabulario necesario para el evento donde vas a hablar, ya sea una cuestión social, una presentación en tu trabajo o un proyecto, ir de vacaciones, por ejemplo. Practica ese vocabulario constantemente y después observa las cosas que puedes mejorar. Por ejemplo, tú quieres mejorar tu pronunciación, mejórala. Mejoran algunas palabras. ¿Quieres mejorar la entonación? Mejora la entonación. Cambia unas palabras por otras o cambia unas frases por otras. Y entonces al final mejora. Implementa estos cambios y repite de nuevo el proceso. ¿Sí? Tu actividad entonces va a ser establecer una meta pequeña y alcanzable para hablar esta semana. Escríbela, escríbela. Es más, escríbela en los comentarios. Tengo curiosidad de saber cuáles son tus metas de esta semana, ¿ok? En cuanto a tu progreso en el español, escríbelo. Quiero saber cuáles son tus metas. Si te gusta el video y es útil para ti, no se te olvide darle like, compartirlo y suscribirte. La clave para hablar con confianza es la práctica continua y la paciencia con uno mismo. ¿Cuál es un paso que tomarás esta semana para mejorar tu confianza al hablar español? Compártelo en los comentarios.
Ahora, si cuando te habla un hispanohablante no lo entiendes porque habla demasiado rápido, aquí te dejo en este video los 4 cambios necesarios que puedes hacer para entenderlos mejor. ¡Hasta luego!